Bueno chicos, vamos a ver exactamente cómo crear una oferta high ticket irresistible para negocios de salud este 2026. Y justamente vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir directo al grano. Esta oferta nos tiene que dar un margen correcto al invertir en anuncios, invertir en ads. ¿Listo? Evidentemente, también tenemos que tener una entrega de servicio, digamos, potente y estandarizada. Tenemos que también tener un proceso de ventas, digamos, estandarizado, ¿vale? Estable. Proceso de ventas estable. ¿Vale? Muy importante. Y además también es importante tener en cuenta, ¿vale? Que debemos tener una oferta orientada a tráfico frío, ¿sí? Porque es muy fácil que nos compre nuestra tía, nuestra abuela, nuestro primo, porque ya nos conoce, pero cuando no nos conocen es importante que en menos de 48 horas se pueda cerrar una venta sin ningún problema, ¿vale? Eso es muy importante. Que tengamos buena cantidad de cash flow, ¿vale? Esto significa que estemos vendiendo regularmente o estemos teniendo renovaciones o el negocio se esté moviendo, ¿vale? Muy importante. Varios sistemas de captación, ¿vale? Sistemas de captación. Estamos hablando importante, YouTube. Estamos hablando de Instagram. Estamos hablando justamente de VSL. Estamos hablando de correos, ¿vale? Todo esto. Y además también vamos a hablar justamente sobre la famosa escalera de valor. Es muy importante esto, ¿vale? Y esto es demasiado importante porque si no tenemos esto en cuenta, lo que va a suceder es que no vamos a poder escalar de forma predecible. Entonces vamos a hacer un mes de 10.000, 15.000, pero luego vamos a quedarnos estancados en un punto en el que no sabemos cómo avanzar de ahí. Por eso es importante tener todo esto en cuenta antes de abarcar cualquier otro tema, ¿vale? Que el margen, tengamos un margen, estamos hablando de que por cada euro invertido retornemos una mínima cantidad de 8 veces lo invertido, que tengamos una entrega de servicio fácil de entregar estandarizada, que no nos demande tiempo que no tenemos, un proceso de ventas estable, o sea, facturación recurrente, muy importante, ¿vale? Una oferta orientada a tráfico frío, que quien no nos conozca nos pueda comprar en menos de 48 horas, mucho cash flow, ¿vale? Que se mueva el negocio, varios sistemas de captación y una escalera de valor, ¿vale? Esto es muy importante también. Vale, vamos a empezar, digamos que con algo bastante fácil, pero, o sea, fácil de interpretar, pero muy importante, que es cómo creamos esa oferta irresistible, ¿no? Entonces vamos a partir de aquí con otro color, vamos a ir con rojo y justamente nos vamos a ir por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Para crear una oferta irresistible tenemos que tener varias cosas claras. Tenemos que tener en cuenta el resultado soñado o deseado de nuestro cliente. Tenemos que combinarlo, muy importante, con qué probabilidad de éxito vamos a tener, ¿vale? Con ese cliente, probabilidad de éxito, ¿vale? Y además también el tiempo, eso es muy importante, tiempo para lograrlo, ¿vale? Lograrlo. Y hay otra cosa muy importante también que es el esfuerzo, ¿vale? Más el esfuerzo. Uy. ¿Vale? Eso es importante también. Esfuerzo de, eh, de la persona y el sacrificio, ¿vale? Y te lo digo, sacrificio, ¿vale? Porque te voy a explicar algo que es muy importante. Y es que, por ejemplo, entre mayor sea su sacrificio, ¿vale? El ticket normalmente se percibe de menos valor, ¿vale? Va a ser más difícil hacer la venta. Pero entre más fácil sea, entre menos esfuerzo él tenga que hacer y menos sacrificio, se puede hacer la venta a un valor más alto, porque casi que te lo hago todo por ti. Entonces, claro, evidentemente esto es muy importante. Cuando encaja todo esto, ¿vale? Y yo logro construir un resultado soñado que realmente mi cliente desea conseguir, en este caso podemos estar hablando, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner varios ejemplos. Aquí falta una D, ¿vale?
Vamos a estar hablando de varios ejemplos, por ejemplo, en el caso de nuestros clientes que tenemos aquí, resultado deseado, ¿vale? Por ejemplo, ayudamos a mujeres con desórdenes hormonales a perder hasta 15 kilogramos de grasa sin dietas ni cardios mediante la reprogramación metabólica, por ejemplo, ¿vale? O el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de María, ¿vale? Acompaña a mujeres que atraviesan una etapa dura a redescubrirse mediante la reconfiguración emocional, ¿vale? O por ejemplo, aquí, Elisa ayuda a mujeres a dejar de sufrir en sus relaciones de pareja, priorizándose y poniendo límites sin culpa mediante la reprogramación psicoafectiva. Todas estas ofertas son ofertas ganadoras que hemos trabajado con muchos de nuestros clientes, o por ejemplo como con Amanda. Te voy a enseñar el ejemplo de Amanda para que le eches un ojo, que es justamente descubre cómo puedo ayudarte a aliviar el dolor de espalda desde casa con libertad de horarios y sin sesiones típicas de terapia, por ejemplo, ¿vale? O incluso el de Milka, ¿vale? O el de José Carlos. Pero bueno, son ejemplos que quería enseñarte justamente de nichos de salud, algunos que tenemos por aquí, para que veas un poco qué significa tener realmente una oferta irresistible. Y bueno, vamos a continuar por aquí porque es muy importante esto. El resultado soñado es justamente lo que la persona quiere lograr más allá de cualquier otra cosa, ¿sí? La probabilidad de éxito, ¿vale? La vamos a garantizar o no dependiendo el tipo de servicio que tengamos. Luego, el tiempo para conseguirlo, eso tiene que estar fijado dependiendo del tiempo normalmente que se puede lograr un resultado como este. Y el esfuerzo y sacrificio es lo que pone el cliente o nosotros de nuestra parte para llegar a ese punto. Ya sabemos que esto se refiere al cliente. Más esfuerzo del cliente, menor valor percibido, menos esfuerzo por parte del cliente, mayor valor recibido, ¿vale? Entonces, digamos que reducir el riesgo, ¿vale? Como tal, no es prometer más puntos, ¿vale? Es dar una claridad extrema en el servicio, en el resultado, en la probabilidad de éxito, en el tiempo. Es también tener un proceso que sea viable, o sea, que la probabilidad de éxito sea bastante alta, ¿vale? Por encima del 80%, ¿listo? Por lo menos. Incluso que la metodología sea concreta, ¿vale? Reprogramación metabólica, ¿sí? Eso es un método concreto. Y si te fijas, la reprogramación metabólica, después de más de 4 años con esta empresa que tenemos nosotros, evidentemente es una metodología más que probada, más de 250 casos de éxito, con una tasa de éxito superior al 80%. ¿Sí? Evidentemente, esto es lo que quiero que veas exactamente cuando estamos hablando justamente de una oferta. Y obviamente unos pasos definidos, que son estos pasos que estás viendo aquí, ¿vale? Justamente las 4 claves. Implantar la configuración nutricional, implementar reconfiguración de hábitos y entorno hormonal, aceleración de metabolismo y justamente cómo crear un entorno hormonal eficiente. ¿Ok? Esto es lo más importante para llegar a ese punto. A partir de aquí, digamos, la oferta, normalmente tenemos que prepararla para desconocidos. Esto es muy importante. Tener un mecanismo único que el cliente nos perciba como algo diferenciador, como algo único, es muy importante, ¿vale? Una diferenciación real, no estoy hablando de poner palabritas y ya, una diferenciación real que nos haga percibir en el mercado como alguien único, ¿sí? Unas expectativas claras hacia dónde vamos a ir, justamente, y unos requisitos mínimos para trabajar contigo, que no todo el mundo pueda trabajar contigo porque solamente entonces atraerías a clientes malos. Esto es muy importante que lo entendamos ahora porque tampoco atraer clientes malos nos puede perjudicar a largo plazo. Esto es muy importante, pero todavía más importante de lo que vamos a comentar aquí, ¿vale? Esto no es solo esto y ya está. Esto lo tenemos que compaginar con algo, ¿vale? Y vamos a poner aquí. Esto es algo añadido a algo muy importante que es el social funnel. El social funnel, como su misma palabra lo dice, es un embudo social, ¿vale? Significa un embudo social que es prácticamente aumenta la nutrición del lead, ¿vale? La nutrición o la temperatura del lead, ¿vale? Temperatura del lead. Eso significa que no van a llegar fríos a la llamada, van a llegar con más ganas de comprar, ¿sí? Todo esto que estoy haciendo en YouTube, todo el contenido que veis en Instagram, todos los correos que os llegan seguramente si ya estáis registrados a nuestro taller, es un social funnel porque estoy nutriendo a las personas. Entonces, digamos que la idea de esto es que las llamadas, ¿sí? Aumente la tasa de cierre de llamadas. Ese es el único objetivo del contenido de nutrición, de cierre, ¿sí? De llamadas. Y que el tiempo entre que el cliente entra a la llamada y paga
se disminuya, ¿vale? Entonces, mínimo de prácticamente 3 a 4 días, ¿sí? O que puedan pagar en llamada. Que se acorte esto no de semanas pensándolo ni demás, no, sino que en 3 a 4 días la persona ya pueda, evidentemente, hacer el pago, ¿vale? Una vez nos ha conocido, ¿vale? Prácticamente en menos de 48 horas agendaría sesión y en menos de 3 a 4 días le dirías que haga el pago. Eso es lo que se considera una oferta que normalmente se vende rápido y que genera cash flow rápido. Eso es muy importante. ¿Cómo construimos esto? Principalmente desde las bases. Pero antes de eso quiero que sepáis exactamente qué contiene un social funnel. Un social funnel contiene Instagram, ¿vale? Muy importante. También contiene Instagram, o sea, me refiero, vamos a dividir esto en dos partes porque es importante que tengamos claridad en esto. Se divide en Instagram, más VSL, más YouTube. Vamos a poner en este orden que me gusta más YouTube, más VSL, más correos. ¿Listo? Esta es la configuración correcta de un social funnel. ¿Listo? Instagram lo usamos para que haya más alcance. ¿Vale? YouTube lo usamos para dar más autoridad. ¿Vale? Y esto es muy importante. Y el VSL lo usamos normalmente siempre para generar más conversión, porque esto es algo directo. Recordemos que el VSL siempre lo hacemos directamente con tráfico, ¿no? Entonces esto requiere una inversión. Los correos, evidentemente, y todo lo demás, por ejemplo, aquí podemos dividir dos partes, ¿vale? Reels más historias, ¿vale? Y los correos principalmente es para nutrir. Aumenta la nutrición. Aquí aumentamos el alcance, vamos a muchas personas con esto. Aquí aumentamos la autoridad, que nos perciba como alguien que realmente sabe del tema. Aquí aumentamos la conversión porque estamos invirtiendo en anuncios. Y con los correos automatizados enviamos y calentamos más al lead para que cuando llegue a llamada esté mucho más nutrido, ¿vale? Instagram sin YouTube, estos son como un círculo no... digamos, de retroalimentación negativa, sino retroalimentación positiva. Instagram y YouTube se complementan de una manera muy positiva, ¿vale? Y esto lo que hace es que yo tengo mucho más alcance, pero también tengo mucho más autoridad. Entonces es una relación completamente recíproca en donde si voy a un sitio, después voy a otro y voy haciendo, digamos, un flujo de alcance y autoridad muy interesante. YouTube se vuelve muy importante, por ejemplo, para que tengamos autoridad. O sea, te lo digo con completa experiencia, con un canal de YouTube con más de, llegamos a tener hasta 2.500 suscriptores. Lo que pasa es que evidentemente pues ya digamos nuestro principal método de tráfico sigue siendo Instagram y digamos el VSL y los correos. Entonces digamos que aquí hemos subido más de 160 vídeos, 167 vídeos en concreto, donde hemos hablado de absolutamente todos los temas habidos y por haber, y realmente pues esto es importante porque nos permitió exactamente hablar de todos los temas relacionados con nuestro cliente ideal y de hecho aplicar vídeos más largos de 10, 15 minutos para que realmente nosotros hayamos podido llegar a públicos y que ese público nos conozca como autoridad en, digamos, en ese nicho, ¿vale? Y esto es muy importante. Todo lo que yo te cuento aquí, pues evidentemente lo hemos mejorado, iterado y demás, no ha sido de noche a la mañana, pero es muy importante, ¿vale? Normalmente YouTube se vuelve en algunos casos el núcleo del sistema porque podemos extendernos en el contenido, ¿vale? La profundidad, la lógica, la explicación, entonces esto da un poco más de confianza real. Por eso normalmente si queremos un negocio que esté completamente escalado a más de 10, 15 mil, 20 mil euros mensuales, incluso 30, 40 mil, necesitamos sí o sí tener todos estos métodos de, digamos, de iteración, ¿vale? Ahora, ¿cómo conseguimos clientes rápido? Evidentemente la VSL es lo que nos va a permitir escalar a más, literalmente, de 10.000 euros mensuales, ¿sí?
Pero como yo no quiero que tú hagas 10.000 euros en un mes y no vuelvas a facturar 10.000 euros al mes, necesitamos que YouTube nos genere más autoridad para que el tráfico se vuelva más barato. Necesitamos tener más alcance y reducir costes publicitarios con Instagram, ¿vale? Muy importante también. Y necesitamos también, evidentemente, que el lead llegue más caliente a la llamada para que la tasa de conversión siga aumentando y no pierda volumen al aumentar la inversión publicitaria de mis anuncios. Por lo tanto, esto es importante, sobre todo no para llegar, sino para mantenernos todos los meses aquí, porque es muy fácil hacer un mes 10.000. O sea, nosotros lo hemos hecho 100, o sea, no sé si más de 50, 100 veces, porque lo hemos hecho desde el 2024, no sé cuántos meses hay desde el 2023, no sé cuántos meses hay ahí, habrían como unos 40 meses, no sé, algo así. Pero es verdad que lo difícil ha sido mantenerse, porque un mes se puede hacer muy fácil, ¿vale? Un mes de 18 se puede hacer, pero después, el siguiente mes tenemos que repetir el mismo proceso. Bueno, muy importante tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿vale? Porque justamente nos vamos a ir al tema de la publicidad, ¿vale? Porque creo que es lo que más interesa. Esto es más que todo para que todo esté muy bien montado, muy bien estructurado. Pero aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando específicamente del VSL, de la publicidad, vamos a hablar de esto un poco. Porque en la publicidad es muy importante que ocurran ciertas cosas, ¿no? Realmente, aquí cuando yo hablo de publicidad, hablo de unos ángulos en los anuncios, digamos, potentes en mi nicho de salud muy importante, ¿vale? Normalmente vídeos cortos y directos, pero también combinar con vídeos largos y formativos, ¿vale? Muy importante combinar estos dos formativos. Muy importante aquí hacer una cosa que es un testing, saber cuáles son los que están funcionando bien y los que ganen en el testing, como alguna vez hemos explicado en anteriores veces, pasarlos a los ganadores, ¿vale? Ganadores, muy importante. De hecho, hemos hablado en múltiples ocasiones de justamente este punto, como hemos hecho en, digamos, todos nuestros clientes, de hecho explicando justamente en el caso de María, en el caso creo que fue de Manda o de José Carlos, justamente cómo es que esos ángulos de comunicación los poníamos a rodar y cómo hacíamos el testing total, ¿sí? Normalmente se hace un 30% en el testeo, ya después pasamos con las piezas ganadoras, pusimos un ejemplo en esa ocasión, para que realmente sepamos cuáles vídeos, cuáles imágenes vamos a meter en los ganadores y ahí sí invertir con calidad, ¿listo? Entonces, más o menos recomendamos siempre invertir un 80% con los ganadores y 20% a pruebas, ¿vale? Entonces, retomando aquí ya para terminar, porque al final esto es un poco conceptos básicos, conceptos claves, pero que son demasiado importantes que si no los tienes en cuenta seguramente no vas a poder escalar ni siquiera generar esta cantidad nunca. Es muy importante que lo tengas claro y los ads siempre van a llevar directamente a registro completado, ¿vale? En un B2C, que estamos hablando, tienes que tener en cuenta el vídeo que hablamos la diferencia entre B2C y B2B, ¿vale? Que es muy importante la diferencia. Tú, que eres un profesional de la salud, si nos estás viendo ahora mismo, tú estás en un B2B, en un B2C, perdón, ¿vale? Estás hablándole a una persona que quiere mejorar sus finanzas, su economía, lo que sea. Pero en concreto, la parte más importante de esto es que como nos dedicamos a la salud todos, evidentemente queremos mejorar ya sea la calidad de vida, su apariencia física, sus relaciones, todo lo que tiene que ver con la persona directamente, pero incluso también con sus finanzas. Si no fuéramos un nicho, por ejemplo, de salud, sino de finanzas, podría ser también. Lo que quiero que entendáis aquí es que el B2B se centra en empresas, ¿sí? Business to business y aquí business to client, ¿vale? Al cliente directamente. Entonces, aquí lo más importante es que todos los anuncios, como estamos centrados en este nicho de salud, ¿vale? Nicho de salud, profesionales, entrenadores, psicólogos, nutricionistas, todo tiene que ir directamente. Los ads siempre tienen que enviar a un opt-in, ¿vale? O a una página de registro, ¿sí? Registro. Aquí normalmente pedimos número de teléfono, nombre y correo. ¿Por qué? Porque si mandamos directamente al calendario, normalmente se va a perder
mucha cualificación. O sea, vamos a agendar todo tipo de personas. Y en este nicho, como ya habíamos hablado en el vídeo, la diferencia entre B2B y B2C, hay un grado muy bajo de conciencia, ¿vale? De conciencia. Eso quiere decir que no podemos decirle al lead que agende directamente una sesión con nosotros sin nosotros saber quién es. Tenemos que pasar ciertos filtros, ¿sí? Hacer una pequeña llamada o un pequeño mensajito por WhatsApp para saber exactamente qué es lo que pasa, algún correo de nutrición, ¿vale? Todo esto es necesario para que ese lead realmente sea altamente cualificado. Caso contrario a lo que ocurre en un nicho B2B. Pero es muy importante que sepas dónde estás para saber qué tipo de embudos aplicar, ¿vale? Esto es demasiado importante, repito y siempre repetiré. Por lo tanto, importante para finalizar esto, ¿vale? Que tengo acá apuntado los puntos importantes, ¿vale? Sobre todo para definir algo, justamente en concreto con esto, quiero destacar algo que es el tema del anuncio, ¿no? El tema del anuncio se vuelve muy importante por lo siguiente. Volviendo al anuncio, ¿vale? Retomando, por ejemplo, aquí, ¿vale? Estábamos hablando de los anuncios. Vámonos justamente para acá abajo. ¿Qué significa los... ¿Qué vamos a hablar de los anuncios? Los anuncios es importante que cumplan ciertas características, ¿vale? Y es que el problema, el dolor del anuncio, ¿vale? Cuando hablamos de dolor del anuncio es el punto principal, puede ser el ángulo de comunicación que estemos usando, ¿sí? Tiene que tener el mismo, y eso es muy importante, ¿vale? El mismo dolor de la landing y mismo dolor importante de la llamada de ventas. Dolor de llamada de ventas. ¿Vale? Y esto es muy importante porque hay páginas que he visto que un vídeo sale diciendo una cosa, la landing dice otra, luego la llamada te dicen otra, y esto no puede pasar porque tener esto así de homogéneo es lo que nos va a tener, lo que nos va a permitir por lo menos tener llamadas, ¿vale? Más homogéneas, por ejemplo. Eso significa que son parecidas, no tengo que adaptar el guión al 100%, puedo más adelante delegar la venta si quiero con un closer, si no, si me está llegando de todo tipo de clientes, me va a tocar adaptar la oferta muchísimo y va a ser imposible delegar la venta. Y sobre todo, algo lo más importante es la mayor tasa de cierre, ¿sí? Porque casi todos los clientes llegan igual, ¿sí? Llegan igual de nutridos, llegan igual de calientes, llegan igual de cualificados, porque si todo esto lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo correctamente mi funnel B2C de nicho de salud y estoy aplicando todos los ángulos de comunicación que siempre hemos hablado para negocios online de salud y además estoy aplicando un social funnel correcto, estoy haciendo vídeos correctos en Instagram, un contenido correcto en YouTube, estoy haciendo un VSL de atracción directa, de conversión por lo menos para generar 10.000 euros al mes en los próximos, no sé, 90 días, pero para mantener la facturación ya sé que tengo que hacer Instagram, ya sé que tengo que hacer YouTube y ya sé que tengo que hacer correos de nutrición, ¿sí? Al principio nosotros solamente solemos implementar estas dos cosas, ¿vale? Porque es suficiente. Y esto lo vamos metiendo poco a poco. Entonces, digamos que esto es lo mínimo, ¿vale? Mínimo. Y esto ya empezamos a añadirlo después. Pero importante que no nos durmamos y entendamos que esto al final tenemos que hacerlo sí o sí. ¿Vale? Y finalmente, algo muy importante ya para terminar, es algo que, bueno, me gusta siempre comentar, pero creo que es importante tener claro, ¿vale? Y es justamente una escalera de valor, ¿vale? Y es que estábamos hablando aquí, cuando empezamos, justamente, aquí, ¿vale? Escalera de valor. Para terminar este punto en concreto, ¿vale? Vamos a ponerlo de color negro aquí, como estaba. Escalera de valor, ¿vale? Entonces, para terminar este punto, es importante entender qué es una escalera de valor, ¿vale? Una escalera de valor, vamos a ponerlo en color rojito aquí, ¿vale? Como bien lo dice, es algo que va subiendo, ¿vale? Conforme vamos elevando el nivel de conciencia de la persona. Normalmente aquí se suelen hablar de tickets bajos, ¿vale?
Y aquí se suele hablar en la parte de arriba de tickets más altos, ¿me entiendes? Entonces, ¿esto qué nos permite? Por ejemplo, que en la parte, vamos a hacerlo un poquito más grande, baja haya contenido gratuito, gratis, ¿vale? Aquí haya, por ejemplo, un low ticket. Aquí haya, por ejemplo, mi oferta principal high ticket. Y aquí ya haya, por ejemplo, el ascenso al programa de escalado. ¿Vale? ¿Qué significa esto? El programa de escalado es un programa donde la persona ya ha conseguido cierta, ¿vale? Cierta cantidad, por ejemplo, de mejora. Ha perdido 15 kilos. Y aquí lo que queremos buscar en este programa de escalado es eliminar flacidez. Flacidez. O eliminar, por ejemplo, ansiedad por la comida. Y mantenerme en ese peso, mantenerme tonificada, ¿vale? Si es una chica, tonificada y demás. En verano, por ejemplo. En verano. O sea, esto es una oferta que normalmente es un programa anexo, puede ser superior en precio, puede ser el mismo precio del otro, puede ser una renovación, ¿vale? Esto es muy importante, porque el programa de escalado o mantenimiento, que yo me gusta llamarlo como programa de renovación, ¿vale? Renovación o escalado, es un programa que nosotros normalmente solemos vender en algo más allá, ¿vale? High ticket puede ser inferior, o sea, puede ser superior, por ejemplo, a los 1000 euros, se considera high ticket, ¿vale? 1000 euros. El low ticket se puede considerar inferior a los normalmente 100 euros. 100 euros. Y el contenido gratis podemos crear una comunidad. Cada una de estas partes, la idea es irla subiendo, ¿vale? De aquí, pasar aquí, de aquí, pasar aquí y de aquí, así, ¿vale? Y esto es la estructura normalmente que me permite a mí mantener ingresos, aunque pase lo que pase. Imagínate que un día se nos daña la cuenta publicitaria, nos cierran la cuenta, no importa, porque esto lo tenemos sólido. Y este es el objetivo de construir un sistema de captación diverso. Recordemos lo que estuvimos hablando la otra vez. Un negocio que tiene varios sistemas de captación es un negocio que casi nunca se va a caer. No podemos tener solamente un sistema de captación. Si os fijáis, nosotros tenemos Instagram, tenemos correos, tenemos USL, hacemos de todo, porque sabemos que es lo correcto. Y si os fijáis, en todos los negocios hacemos exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre digo, cópiate de lo que hacemos, no de lo que decimos. Bueno, y lo más importante de una oferta high ticket para negocios de salud en el 2026 es justamente lo que acabamos de comentar. Una oferta que destaque por encima de tu competencia, ya que hoy en día hay demasiada competencia y es una realidad, es esto. Y es lo único que va a hacer que tú destaques sobre la competencia, básicamente porque los negocios de salud en 2026 van a crecer exponencialmente, y no lo digo yo, lo dice Meta, que son de los negocios que más van a crecer. Es digamos unas tendencias que se están generando, y sobre todo en el nicho del high ticket. Así que como tú sepas esto, ya vas por delante de las personas, y si tú vas por delante de las personas, seguramente el margen para invertir en ads va a ser de sobra, entregar el servicio te va a ser fácil, la recurrencia con todo lo que hablamos va a ser muy sencillo. Si tienes una oferta con todo esto que te acabo de comentar, se puede vender en menos de 48 horas esa oferta, muy importante. Tienes un cash flow con la escalera de valor y tienes varios sistemas de adquisición o de captación para que tus ventas sean constantes. Listo, es muy sencillo. Ahora toca aplicarlo, ¿vale? Por lo tanto, si quieres que te ayudemos a aplicar todo esto lo podemos conseguir literalmente si nos ponemos las pilas, perfectamente en 3 meses tener absolutamente un negocio de 15.000 euros recurrentes constantemente, siempre y cuando pongas el trabajo que hay que poner. Lo han hecho otras personas. Recientemente tenemos un caso de éxito como José Carlos, que seguramente va a superar los 15.000 euros de facturación este mes. Una persona que entró al programa hace nada, literalmente lleva haciendo publicidad un mes. Pero evidentemente hay que poner trabajo, ¿vale? Si quieres que te ayudemos por lo menos a dar claridad un poco más, y que tengamos una reunión de negocios literalmente, donde te puedo explicar qué hacer con tu negocio, puedes agendar una sesión. En la descripción de este vídeo de YouTube te dejo un enlace para que puedas agendar esta llamada conmigo. Es una reunión donde vas a estar
si tienes suerte conmigo, sino con alguien de mi equipo, para que podamos analizar el caso de tu negocio de salud y podamos llevarlo a este resultado o al resultado que estés buscando. Te voy a decir si es viable, si no, y qué haría yo en tu caso para llevarlo a este punto. Y te voy a ser muy honesto en todo lo que deberíamos hacer. Si te gustó el video, dale like, compártelo con alguien que lo pueda necesitar, suscríbete porque además vamos a estar seguir subiendo, vamos a estar constantemente subiendo este tipo de contenido que obviamente es gratuito para que lo puedas ver, puedes aprender muchas cosas y empezar a entender cómo funcionan los negocios de salud este 2025 para que puedas destacar sobre tu competencia. Nos vemos en otro video. Chao.